Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día quiero presentarle el mensaje titulado El Jardín Extraño. Como siempre le recomiendo que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Hay un jardín en la Sagrada Biblia que yo debo titular, por no encontrar otro título mejor, El Jardín Extraño. Yo no alcanzo a comprender los acontecimientos extraños que tuvieron lugar en aquel jardín que la Biblia llama el Jardín del Getsemaní. Yo no comprendo todo lo que aconteció en aquel lugar la noche antes en que el Señor Jesús fuera entregado para ser crucificado por los pecados del mundo. Pero veremos en estos instantes qué dice la Biblia acerca de ese jardín, pero específicamente acerca de lo que le aconteció al Hijo de Dios, al Señor Jesús, cuando se encontraba en ese jardín. No podemos leer todo el pasaje, aunque se lo recomiendo en Lucas capítulo 22, pero hay un versículo que dice así: y el Señor Jesús se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué cosas extrañas ocurrieron allí? La Biblia dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice que se postró en tierra, que se postró sobre su rostro y que oró de rodillas. ¡Qué escena tan extraña que el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, ahora esté de bruces en el suelo, rogando y orando a Dios! La Biblia dice que su oración persistente fue: Padre, aparta de mí esta copa, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi alma está muy triste hasta la muerte, clamaba el Señor. En agonía, dice la Biblia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué acontecía en aquel jardín? ¿Qué ocurría en aquella noche oscura? Que el Hijo de Dios estuviera agonizando tan terriblemente que tuviera que rogar al Padre que quitara esa copa que él veía delante suyo. ¡Qué misterio tenemos delante nuestro, pero a la vez qué revelación! Ojalá que conmueva tu corazón como conmueve el mío y que te mueva a rendírselo a Cristo. Hay 4 cosas que yo veo en esa copa que Dios le estaba dando a su Hijo y que su Hijo decía: Padre, aparta de mí esta copa, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué había en esa copa que el Hijo de Dios no quería tocarla, aunque al fin dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya? En primer lugar, Jesús enfrentaba en esa copa la amarga copa del pecado universal. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Todo el veneno pecaminoso acumulado de los siglos estaba en esa copa. ¡Qué mistura extraña la que el Hijo de Dios tenía que tomar! El pecado tuyo estaba allí también. Era una copa de sufrimiento y agonía. Ese pecado que nadie conoce, ese pecado que tú crees que jamás nadie descubrirá, estaba en la copa que el Hijo de Dios tenía que tomar. Por eso dice la Biblia en San Juan 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piensa en sus pecados, los de su niñez, de su juventud, de su madurez. Todos los pecados suyos estaban allí en esa copa, y por eso Jesús decía: oh Padre, si hay otro camino para salvarlo a Juan y a María, para salvarlo a José y a Luis, Padre, búscalo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo fue hecho pecado para salvarnos, dice la Biblia. Al que no conoció pecado,
por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados. ¡Qué agonía de alma! ¡Qué tortura mental! Él era en ese momento el epicentro del pecado del mundo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice la Biblia. En segundo lugar, Jesús confrontaba en el jardín de Getsemaní, en aquella copa, una absoluta soledad. El Padre le estaba abandonando. La Biblia dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Los 8 discípulos quedaban atrás. Judas lo había traicionado. Los 3 especiales estaban dormidos. Dios parecía no oír su oración. Los sacerdotes estaban planeando el crimen y el pueblo en pocas horas pediría vociferante: crucifícale, crucifícale. Dios iba a abandonarle. Dios tenía que abandonarle porque Él cargaba con tu pecado y con el pecado mío. Dios cargó en Él, dice la Biblia, el pecado de todos nosotros. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios tenía que castigar a Cristo porque Él es un Dios justo. Cristo pagó por ti. Si tú quieres ser perdonado, ven humildemente a los pies de la cruz. Y en aquel jardín extraño y siniestro, Cristo veía en esa copa que tenía por delante el pecado de todo el mundo. Él veía las horas de soledad horrenda sobre la cruz. Él veía que iba a tener que clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es horrible sentirse solo, y Cristo estuvo solo en tu lugar. En tercer lugar, Cristo decía: Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Jesús luchaba solo contra Satán y contra sus huestes. Dijo Jesús antes de ir al jardín: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, afirmó el Hijo de Dios. Satanás venía para disuadirle, para apurarlo, para procurar que él abandonara su carrera hacia la cruz. En esta hora, él estaba declarando el principio del fin del dominio de Satanás. Había algo en ese jardín y en la cruz que nunca comprenderemos. Había un conflicto, una batalla, la batalla de los siglos entre Dios y Satanás. Y el Hijo de Dios lo iba a derrotar a Satanás, pero allí estaba Satanás para tentarlo y para apurarlo. Y por eso cuando él veía todos los demonios y Satanás y sus huestes rodeándolo para atacarlo, el Hijo de Dios decía: Dios mío, aparta de mí esta copa. Y en cuarto y último lugar, Jesús decía: aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Jesús confrontaba la cruel muerte de la cruz, el precio de su amor. Él veía en ese jardín, él veía la cruz, él veía la corona de espinas, él veía los azotes, él veía el desprecio del pueblo, él veía la traición de sus más íntimos amigos. Y el Señor quería de esta manera, manifestando su amor, Él quería mostrar su amor, pero Él sabía que iba a ser horrendo y terrible. Pero la Biblia dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él es el único camino para darnos perdón de pecados. Él regala el perdón, no lo vende, no lo intercambia, porque la Biblia dice por San Pedro: fuisteis rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por eso el Señor te ama en este momento. Él agonizó por ti. Ese fue el método mejor para mostrarte su amor. Y Él desde la cruz te está diciendo: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Sí, Él fue a la cruz. Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él muriera, y Él quiso morir por ti. Pero noten ustedes, para terminar, de que Jesús sale del jardín decidido y triunfante. En Marcos 14 Él dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. La batalla de los siglos ya estaba en un sentido ganada, aunque en la cruz debiera confirmarse. El jardín fue un preludio para el drama de la cruz. En la cruz murió, en la cruz derramó su sangre, y esa cruz puede transformar tu vida en este mismo momento. Tienes que ser transformado porque Jesús dijo: es necesario nacer otra vez.
tienes que recibir al Hijo de Dios y Él te hará un hijo de Dios. Ven humildemente al Cristo del Getsemaní, al Cristo del Calvario, al Cristo que resucitó. Aproveche esta noche, este momento de tu vida, esta hora de tu experiencia. Aprovéchala y ríndele tu corazón a Cristo. Y entonces Él verá, como dice el profeta, del fruto de su alma, de la agonía del Calvario, y será satisfecho. Cristo quiere ahora hacerte un hijo de Dios, y por medio de la cruz Él puede hacerlo, pero tú tienes que acogerte a la cruz por fe, y humildemente decirle: Señor, te rindo mi corazón, te entrego mi vida, soy tuyo para siempre, y vas a encontrar de que ahora tienes perdón, ahora tienes vida eterna, ahora empezarás a servir a Dios en espíritu y en verdad. Ven a Cristo, ábrele tu corazón y serás una nueva criatura para siempre. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Y de esta forma llegamos al segmento de la música. Nos va a acompañar la agrupación XTO con la canción Mi Amor. Mi canción de amor expresa lo que siento por ti. Mi corazón es para ti. Mi canción de amor expresa lo que siento por ti. Mi corazón es para ti. Mi vida se estremece por ti cuando sé que estás aquí, y no me canso de decir cuánto amor hay en ti. Mi vida se estremece por ti cuando sé que estás aquí, y no me canso de decir cuánto amor hay en ti. Canción de amor expresa lo que siento por ti. Mi corazón es para ti. Mi canción de amor expresa lo que siento por ti. Mi corazón es para ti. Mi vida se estremece por ti cuando sé que estás aquí, y no me canso de decir cuánto amor hay en ti. Mi vida se estremece por ti cuando sé que estás aquí, y no me canso de decir cuánto amor hay en ti. Y hasta aquí nos acompañaba la agrupación XTO con esta preciosa canción titulada Mi Amor. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir, pero si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.